que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Hola hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios porque podemos volver a reunirnos este domingo 29 de agosto para dar culto a nuestro Señor Jesucristo, para rendir nuestras vidas delante de Él, darle muchas gracias por todo lo que hace en nuestras vidas y también escuchar su santa palabra. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, y poner todo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos, poder alabar y bendecir tu nombre juntos. Señor, tu iglesia, Nuevo Nacimiento, se ha reunido para rendirte gloria, darte honor, Señor, tributar delante de ti alabanza, Señor, por lo bueno y misericordioso que has sido para con nosotros. Recibe, Padre, nuestra adoración, te lo suplicamos. Escucha nuestras acciones de gracias, Señor, y nuestras oraciones. Todo, Señor, lo ofrecemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 97 para darle lectura. Salmo número 97. Juntos leamos la palabra del Señor. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Así es, pues, hermanos, cantemos al Señor con todo nuestro corazón, porque
nuestro Señor reina. Adoremos al Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Es el momento, hermanos, de pedir a todos nuestros pequeños que pongan toda su atención, porque Dios quiere hablar a sus vidas a través del mensaje infantil del nuevo nacimiento. Con un canto de alabanza te hago sonreír, yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Hola chicos, esta semana estudiaremos Hechos capítulo 9 del versículo 36 al versículo 43. Acompáñame a ver la historia
de una discípula muy especial. Teatro de títeres. Tabitha. Esta es Tabitha. Tabitha vivía en Israel, en un pueblo llamado Jope. Tabitha creía en Jesús. Ella siempre estaba haciendo cosas amables por la gente y ayudando a los pobres. This for you. Ella hacía ropa para la gente For you. Thank you. y era amada por muchas personas en su ciudad. Dios hizo un milagro en su vida y muchas personas le creyeron a Dios por lo que sucedió en su vida. Es Tabitha. Este es su nombre en arameo. En griego se traducía como Dorcas y vivía en un lugar llamado Jope. Tabitha se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Era muy amada por todos los creyentes. Un día, Tabitha se enfermó y murió. Todos estaban muy tristes por aquella situación. Los discípulos se enteraron que Pedro se encontraba en Lida, así que enviaron a 2 hermanos para que lo trajeran a Jope, ya que estas ciudades se encontraban muy cerca. Cuando Pedro llegó, lo llevaron a un segundo piso donde habían puesto el cuerpo. Enseguida las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitha había hecho. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia ella, dijo: Tabitha, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Todos estaban sorprendidos por lo que había ocurrido. Muchas personas en Jope se enteraron de la noticia y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, Dios usó la vida de Pedro para realizar un milagro y que así más personas conocieran de Jesús. Es extraordinario todo lo que Dios hizo a través de Pedro. Él entregó su vida para servirle y predicar el Evangelio de Jesús. Así como Pedro, tú también eres un discípulo de Jesús. Platica con tus amigos sobre todos los milagros que Dios puede hacer en sus vidas y comparte así las buenas noticias. Con un canto de alabanza te hago sonreír. Yeah, yeah. Siempre cantaré de ti. Ahora es momento, hermanos, de que Dios también hable a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, capítulo número 9, y vamos a meditar de los versos 36 al 43. Hechos 9, del 36 al 43. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice la palabra del Señor, Hechos 9, 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabitha, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Muy bien, hermanos, como desde la semana pasada hicimos la anotación, Pedro es movido por Dios. Dios está obrando, pues, y va a hacer algo muy grande, hermanos, a través de la vida de este hombre, y él lo va conduciendo. Primero lo lleva, pues, a las regiones alrededor de Judea, Samaria, y Pedro decide, pues, ir a Lida, camino hacia el mar Mediterráneo. Está en Lida, y estando allí, hermanos, sucede todo esto que nosotros acabamos de leer, pues, cómo esta mujer llamada Tabita fue resucitada. Y es muy para nosotros asombroso, pues, que esto pudiese suceder, que una mujer que pues murió, de pronto fuese resucitada. Hermanos, Tabita fue resucitada en primer lugar para continuar su ejemplo de piedad. Dicen los versos 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿De qué se dice de ella? Bueno, que era primero discípula de nuestro Señor Jesucristo, y después, hermano, que tenía una vida piadosa que implicaba esto de ver por los demás, ¿verdad? Y dice el verso número 36, que abundaba en buenas obras y en limosnas. Y después dice el 39, que cuando llegó Pedro, pues, y ahí a donde había muerto Tabita, entonces las mujeres llorando mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esto era parte de su vida, de lo que ella hacía. Pero, hermanos, ella en vida siempre fue una mujer que tuvo una vida de piedad, una vida piadosa. Es decir, era una mujer devota, tenía una buena actitud, una correcta actitud en todo lo que hacía para con Dios. Por eso ella amaba hacer, pues, buenas obras y daba limosnas, pues, a los demás. Ella ofrecía de sus bienes para que los demás pudieran disfrutar también de lo que ella hacía. E incluso, pues, su piedad la llevó a ser una mujer que era trabajadora, era muy laboriosa. La piedad implicaba en su vida laboriosidad, pues, hermanos, siempre una persona que es un buen creyente, una persona que sigue al Señor con todo su corazón, va a tener un corazón abierto para compartir de sus bienes para con los demás, para ser generoso para con los demás, para hacer buenas obras y también dar limosna, también compartir de lo que Dios le da a su vida, sea mucho, sea poco, lo comparte con los demás, e incluso, pues, esa actitud de devoción para con Dios le hace ser una persona trabajadora. En la Biblia, bueno, siempre se demanda a los creyentes ser personas laboriosas, trabajadoras. Pues incluso el apóstol Pablo llega a decir en un momento dado: el que no trabaje tampoco coma, ¿verdad? A nosotros los creyentes la Biblia nos demanda ser personas trabajadoras, muy laboriosas, ¿verdad? La Biblia en general habla, pues, de que una vida de devoción a Dios implica, pues, ser laboriosos. Repito, piedad, que era lo que mostraba Tabita, ¿verdad? Es una actitud es una buena actitud, es tener una buena actitud hacia Dios, es ser una persona con una devoción correcta para con Dios. En Tito, capítulo número 2, verso número 12, el apóstol Pablo dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, o sea, teniendo una correcta actitud con Dios. Entonces, era lo que el apóstol esperaba, que en los creyentes viviésemos siempre de esta manera, tener una vida piadosa. Y Tabita fue resucitada para continuar con su ejemplo de piedad.
ella no fue resucitada porque sí, pues ella tenía un testimonio ya hecho. Y una vez que Dios le devuelve la vida, ella obviamente iba a continuar pues con este ejemplo de vida que llevaba. Y esto iba a ser reforzado por la obra de Dios en su vida. Tabita fue resucitada en segundo lugar para disfrutar del amor que ella había sembrado. Hermanos, lo había sembrado y esto lo podemos ver porque este amor pues que ella había sembrado fue demostrado en la atención cuando ella murió por los demás. Dice el verso 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. O sea, las personas que estaban alrededor de ella la amaban mucho, hermanos, y no murió y pues se murió, ¿verdad? Entonces, pues ya hay que enterrarla, ¿no? Tuvieron todo el cuidado de lavarla conforme al ritual que tenían los judíos. Ellos no hacían más que un lavamiento, pues, y envolvían a las personas con especies y todo eso, como mucho de esto hemos hablado cuando se habla de Jesús. Y la pusieron, dice, en una sala, ¿verdad? Incluso, hermanos, ella vio, pues, ella recibió el amor no solamente durante su vida, sino aún después de su muerte. Las personas asistieron, pues, su cuerpo después que ella había muerto y mostraron interés por ella aún y después de que ella había muerto. ¿Cómo mostraron ese interés? Dice el verso 38, que ellos oyendo que Pedro estaba allí, que estaba en Lida, enviaron 2 hombres a rogarle a Pedro, ¿verdad? A suplicarle a Pedro, no tardes en venir a nosotros, ven por favor, pero no des mucho tiempo. Ellos esperaban, ellos tenían la esperanza, habían escuchado pues de lo que Dios podía obrar a través de la vida de Pedro. Pedro desde muy temprano, hermano, fue utilizado por Dios para dar salud a las personas enfermas. De tal manera, como hemos ya leído en el libro de los Hechos, que las personas ponían a sus enfermos aún para que la sombra de Pedro al darles pudiese sanar a estas personas que estaban enfermas. Entonces, Pedro era una persona que tenía dentro de los discípulos y también fuera del círculo de cristianos, con las personas aún inconversas, Pedro tenía pues ya cierto renombre de ser alguien que Dios usaba para sanar personas. Entonces esto dentro de los discípulos fue muy fortalecido, pues el testimonio del apóstol Pedro, de tal manera que cuando Tabita muere y los discípulos se enteran pues de que Pedro estaba muy cerca, estaba en Lida, había que caminar un poco, pero no estaba tan lejos. Entonces ellos decidieron, ¿verdad?, ir a buscar a Pedro, mostrando el interés, hermanos, que los discípulos tenían por Tabita. Ella, hermanos, pudo disfrutar del amor de sus hermanos aún después de su muerte. La atendieron, ¿verdad?, lavaron su cuerpo, la pusieron en la sala y fueron a buscar a Pedro, pues interesándose por ella. Ella había sembrado pues ese amor en la vida de sus hermanos y ahora ella estaba recibiéndolo después de muerta. No está por demás, ¿verdad?, que nosotros podamos recordar lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, verso 7, cuando él nos demanda pues enfáticamente diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros. El amor tiene que ser recíproco, ¿no? Y nosotros tenemos que vivir pues sembrando amor en la vida de los demás. No solo esperando recibirlo, sino sembrando. Dice la Biblia que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y nosotros tenemos que ser personas, hermanos, que estemos muy involucrados en esto, siempre de estar dando y sobre todo amor, porque Dios nos ha demandado, diciéndonos: amados, amémonos unos a otros. Tabita fue resucitada en tercer lugar para ser testimonio vivo del poder de Cristo. Dicen los versos 40 al 43. Entonces, sacando a todos, llegó Pedro. Cuando fueron a rogarle, Pedro fue con ellos, pues dice el verso, y llegó en el verso 39, dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos,
Esto Pedro lo aprendió de su Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hermanos, ella fue resucitada para hacer un testimonio vivo del poder de Cristo, quien le resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Pedro entró pues a la casa y lo que hizo, ¿dónde habían puesto a Tabita? Dice que estaba en una sala de la casa. Tal vez la casa era espaciosa, era más grande, no solamente contaba con una sala, pudo haber tenido otra sala, ¿verdad? Donde la pusieron. Y el caso es que ahí pues estaban todos tenían acceso a la sala. Y cuando llegó Pedro y le mostraron y lloraron con él, ¿verdad? Y Pedro vio pues la actitud de la gente, de amor para con Tabita. Entonces, él hizo lo que había visto hacer también a su Señor, cuando el Señor entra en casa de una niña que había muerto, ¿verdad? Y él les dice: no lloren, no está muerta, solo duerme. Y entonces Jesús entró con Pedro, Jacobo y Juan y sacó a todos. Solamente se quedó con sus 3 discípulos y el papá y la mamá de la niña. Y Jesús entonces resucitó a esa niña. Pedro hace exactamente lo que había visto el Señor. Saca a todos de la sala, sálganse todos, ¿verdad? Y él se quedó solo y se puso de rodillas y oró al Señor, ¿verdad? Él imploró porque Dios devolviera la vida a Tabita, ¿verdad? Y una vez que él recibe pues una respuesta de Dios en su corazón, dice, volviéndose al cuerpo, dijo, no hizo nada más, hermano, no hubo un gran show pues de parte de Pedro, simplemente él oró al Señor y él tuvo una certeza en su corazón. Entonces él se vuelve al cuerpo, ¿verdad? de aquella mujer y le dice: Tabita, levántate. Dice la Biblia que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, se paró, pues estaba acostada, entonces se paró de la cama, ¿verdad? Y ella fue resucitada entre los muertos. Y esta resurrección, hermanos, propició la fe de muchos. Dice el verso número 41, y él, Pedro, dándole la mano, la levantó, ¿verdad? Cuando Tabita vio a Pedro, estaba de rodillas, hablándole, entonces se paró, ¿verdad?, de la cama. Pedro se tuvo que haber incorporado en ese momento para darle la mano, y cuando le da la mano, la levanta pues de la cama, y entonces dice, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. En la resurrección de Tabita, hermano, propició 2 cosas. Primero, que muchos se convirtieran al Señor. Propició la fe de muchos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en segundo lugar, propicia la estancia de Pedro en Jope. Porque Lucas, hermanos, nos hace la narración de esos 2 milagros. Primero la curación de Eneas y después la curación o la resurrección de Tabita a través de la vida de Pedro, porque Dios va a usar a Pedro en el capítulo 10 de una manera muy poderosa para iniciar un movimiento, hermano, de salvación en la vida de todos los que no eran judíos, en la vida de los gentiles. Entonces Dios estaba preparando el corazón de Pedro, ¿verdad?, para algo mucho más grande que una sanidad, primero a un hombre, y una resurrección a una mujer. La predicación del Evangelio a los gentiles. Por eso la resurrección pues de Tabita, hermanos, el que Tabita fuera resucitada, fue un testimonio vivo del poder de Jesucristo que propició la conversión de muchas personas, que muchos depositaron su fe en el Señor Jesucristo que había resucitado a aquella mujer, y propició que Pedro se quedara allí en Jope, que no se moviera de allí. Él se quedó allí, dice el verso número 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y Dios estaba obrando como siempre, hermano. Aquí Dios obra una resurrección a través de la vida de Pedro. Y amados, no es verdad que deseamos una vida larga y placentera. Es algo que todos quisiéramos siempre tener. Que no nos gusta pensar ni siquiera, hermanos,
que por un minuto, que un día tendremos que morir y que si morimos sería excelente que alguien como Pedro estuviese cerca de nosotros y nos volviera a la vida? Tabita fue resucitada para continuar su ejemplo de piedad, disfrutar del amor que ella había sembrado y ser testimonio del poder de Cristo. Y vale hacernos la pregunta, si nosotros muriésemos y pudiésemos ser resucitados, ¿por qué y para qué quisiéramos ser resucitados? ¿Cuál ha sido nuestro caminar con Cristo? Todo esto que se dice de Tabita, hermanos, todo esto que conocemos de su vida, no fue puesto en un epitafio, en una sepultura. Era un testimonio que se estaba dando. Y ella, hermanos, pudo ser un testimonio vivo, muy poderoso, aún después de su resurrección. Tuvo un ejemplo de piedad, hermanos, fue un ejemplo de amor que pudo disfrutar después y fue un testimonio vivo del poder de Jesucristo. ¿Cómo es nuestra vida? Hermanos, ¿cómo nosotros podríamos ser conocidos, verdad, si muriésemos? ¿Y cuál sería nuestra vida después de ser resucitados? Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que podamos reflexionar en ella, que a través, Señor, de este pasaje que nos muestra la resurrección de esta mujer llamada Tabita, Señor, una mujer ejemplar, pues, para nosotros como creyentes, nos permitas emular, Señor, lo que es una vida de piedad. Rogamos, nos ayudes, nos fortalezcas y nos animes para que aún, Señor, nosotros podamos ser testigos de ti, poderosos, bendito Padre Celestial, y propiciar, pues, también que muchos, a través de nuestra vida, puedan ser impactados por el poder de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Enséñame, oh Dios, su camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, su camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios.
Muy bien, hermanos, es el momento de las acciones de gracias y de los cumpleañeros en Nuevo Nacimiento. Ahora vamos a depositar nuestras ofrendas, los miembros de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, que cada domingo apartamos pues una ofrenda para el Señor. Es el momento de ponerlas aparte para hacerlas llegar después a la persona que recoge nuestras ofrendas. Los anuncios, hermanos, en esta semana son las actividades cotidianas que tenemos durante la semana. El lunes tenemos reunión de jóvenes en punto de las 8 de la noche. El martes tenemos una reunión de femenil en punto de las 7:30. El miércoles, ya acabamos con el estudio del apóstol Pablo a los Gálatas. El miércoles vamos a dejarlo pendiente. Estaré haciéndoles llegar por medio del grupo de WhatsApp de nuestra iglesia si tendremos estudio bíblico o no el miércoles. Si lo tendremos como siempre en punto de las 7:30. El viernes tenemos nuestra reunión de oración en punto de las 6 de la tarde y lo invitamos a unirse a nuestro devocional de lectura bíblica todos los días a partir de las 6:30 de la mañana. 15 minutos de lectura bíblica sin comentarios. Está usted invitado. Vamos a orar y pedir a Dios que bendiga la semana, que bendiga nuestras vidas a lo largo de toda esta semana que hoy comienza, que bendiga todas nuestras actividades que realicemos, que sean para honra y gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición de poder rendirte culto, Señor, de escuchar tu palabra, de disfrutar de lo que tú haces en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Y también gracias por la misericordia que has mostrado para con todos esos hermanos que han cumplido años. Padre, al iniciar la semana rogamos que, Señor, como siempre, tú prosperes el trabajo de nuestras manos, Señor. Nos permita ser un testimonio vivo también de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestras bocas para que podamos, Señor, hablar pues acerca de tu amor, de tu misericordia mostrada en Jesús. Permítanos, Señor, ser pescadores de hombres. Nos has llamado a ello y suplicamos que nos permitas seguirte para que podamos lograrlo, Padre. Úsanos con poder, te lo pedimos. Cuida nuestras vidas, guárdanos, Padre, de toda especie de mal. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible